Buenas tardes, damos inicio hoy, 21 de enero de 2026, al séptimo ciclo de narrativa del siglo XXI, que se desarrollará a lo largo de este segundo cuatrimestre, bueno, hasta mayo, con el análisis de 9 novelas conforme al programa que ya ha sido enviado a los asistentes que regularmente participan en el mismo. Recordamos que la estructura del ciclo consiste en la presentación a través de una serie de diapositivas en un Power que luego se convierte en PDF por parte de la ponente, que en este caso es Carmen Ponce, de la Universidad de Alcalá, que empezó justamente en el ciclo en segundo y que continuó luego más adelante unida, ¿no?, a nosotros, tanto como asistente como ponente, ¿no? Está ya terminando el cuarto del grado de estudios hispánicos, a punto ya de dar comienzo a una nueva faceta de su formación. En segundo lugar, intervendré yo con brevedad para dar algunas líneas, ¿no?, que a lo mejor considero que pueden complementar el análisis que nos haya ofrecido la ponente, y ya por último pues daremos, ¿no?, pie a la intervención de los asistentes para abrir un pequeño debate, si ha sido posible que este libro lo hayan leído o lo conozcan, porque sí que es verdad que a mí me ha costado bastante hacerme con un ejemplar que tuve que pedir directamente a la editorial porque no me atendían, ¿no?, a la librería a la que suelo ir, pero bueno, lo recibí a tiempo para poder llevar a cabo este desarrollo, ¿no? Quizá les haya pasado a algunos más. Venga, no contamos ya más penas, que es una ocasión de alegría el dar comienzo al séptimo ciclo y el escuchar de nuevo a Carmen Ponce, que siempre nos hace unos análisis muy acertados. Carmen, cuando quieras. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, dar gracias al profesor Fernando Gómez Redondo por su presentación y decir que es un honor para mí inaugurar este séptimo ciclo de narrativa del siglo XXI. Hoy nos proponemos abordar una obra algo diferente de lo que estamos acostumbrados. En la narrativa actual es evidente que prima la novela por encima de ningún otro género y, sin embargo, no deja de ser interesante observar el recorrido de otros tipos de narración. En este caso nos vamos a acercar al cuento, o mejor dicho, a la antología de cuentos de la mano de la autora Nieves Barambio y gracias a su colección Guardianes de la Memoria. Antes de comenzar, me gustaría presentar los contenidos de los que hablaremos esta tarde. En primer lugar, haremos una pequeña introducción de la obra para, a continuación, presentar a la autora que hoy nos ocupa. Después de esto, realizaremos algunas consideraciones generales sobre el libro, partiendo de su prólogo, que resulta especialmente esclarecedor, y trataremos de clasificar la obra según sus temas y su forma. Una vez aclaradas estas cuestiones, entraremos ya propiamente en materia y abordaremos los 11 cuentos que componen la antología. Y finalmente, y a modo de conclusión, recogeremos las ideas principales. Comenzaremos entonces por introducir la obra de hoy. Guardianes de la Memoria fue publicada en el año 2025, como corresponde a este ciclo, en la editorial Exit. Cuenta con un total de 120 páginas y se compone de un conjunto de 11 cuentos independientes, siempre bajo un mismo marco, el de la tertulia familiar de los jueves, en la que un abuelo cuenta a sus nietos distintas historias ocurridas en el pueblo hace tiempo. La autora, como hemos dicho, es Nieves Barambio Saiz, nacida en Buenache de Alarcón, provincia de Cuenca, en el año 1964. Es precisamente en este pueblo donde tiene lugar tanto el marco narrativo como los relatos que bajo él se transmiten. Barambio es licenciada en Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado toda su vida a la docencia. Sin embargo, como todos bien sabemos, en el corazón de un filólogo siempre hay hueco para la literatura, ya sea para leerla o, como en el caso de Barambio y de otros afortunados, para crearla. Además de esta antología que comentamos hoy, la autora ha publicado ya 6 novelas.
Su primera novela fue Con los mismos ojos, publicada en 2012, en la que se atreve a contar 4 historias vividas por 4 mujeres diferentes. A lo largo de 90 años, Barambio muestra cómo cambia la vida de la mujer en España, siempre bajo una misma forma de mirar la existencia. Apenas un año después, ya en 2013, vio la luz Los cuadernos de Eva, y en esta ocasión Barambio nos acerca a la vida de una joven de apenas 18 años que se encuentra llena de emociones encontradas y de superación personal. Por su parte, en 2015 llega Vuelve a mi vida, contando el reencuentro entre una antigua alumna, que ya es profesora, y su antiguo profesor de matemáticas, y ofreciéndonos una historia de amor que, como todas las historias de amor, estará llena de dificultades. En 2017 se publicará En tierra de estrellas, de corte misterioso, y en 2021 llegará al público La tumba del número 19. Esta vez la autora contará una historia del pasado en la que el protagonista es uno de los últimos de Filipinas. 2 años después, la novela Al borde del precipicio le valdrá a la autora un premio Tiflos, gracias a una trama apasionante, narrada a varias voces y cerrada con un impresionante e imprevisto final. Y por último, llegamos ya al término de la trayectoria literaria de la autora, al menos hasta el momento, con el título que hoy nos ocupa y nos trae aquí. Pasando ya a los guardianes de la memoria, debemos reconocer que una interpretación correcta de la obra pasa sin duda por la lectura atenta del prólogo. Este comienza así, abro comillas. Un abuelo no es solo esa persona mayor que te lleva de paseo cuando eres pequeño y te cuenta batallitas de la mili. Tampoco es solo ese hombre un poco encorvado que te deja su bastón para que juegues y te da un caramelo al tiempo que te dice que cuando él era niño no tenía casi nada que llevarse a la boca. Cierro comillas. Podríamos continuar leyendo las palabras que la autora le dedica a la figura de las abuelas, pero lo dejaremos ya en el terreno del lector por no extendernos demasiado. En cualquier caso, ambas descripciones comparten una ternura que va impregnando toda la obra y que no deja indiferente a nadie. Quizás sea este el punto clave de la antología. Creo que vosotros, al igual que yo, estaréis pensando en vuestros abuelos ahora mismo, y esto es precisamente lo que crea la magia de la obra. Este abuelo que se nos presentará en apenas unas páginas puede ser el narrador de las historias que contienen los cuentos, pero también puede ser cualquier otro abuelo. El lector enseguida se siente interpelado por estas palabras. Sin embargo, esta apelación a los sentimientos del receptor de los cuentos no es lo único que hace el prólogo. Estamos sin duda ante un marco introductor de toda la obra, en la que la autora nos hace una declaración de intenciones en todos los sentidos. Más allá del papel de los abuelos, se nos explica en este apartado cuál es el objetivo de la publicación del conjunto de relatos. Tal y como se dice expresamente, lo que lleva a Barambio a escribir el libro es, abro comillas, el miedo a perder tanta riqueza como atesoran nuestros mayores, cierro comillas, y la posibilidad de que esos relatos sean transmitidos a las sucesivas generaciones. Este papel de copista, aunque con clara intención literaria y una evidente intervención del escritor, es tan antiguo como la época medieval y ha propiciado que a día de hoy contemos con innumerables joyas de la literatura. El Cantar de Mio Cid, la poesía popular medieval y otros conjuntos posteriores que atesora la literatura oral española desde sus inicios. Esta labor es fundamental también en pleno siglo XXI, porque de no llevarse a cabo sería una pérdida imperdonable para una sociedad del futuro, provocada precisamente por nosotros que tenemos esa capacidad de almacenarlo todo y preservarlo todo. Es precisamente ese carácter oral el que destaca en todo momento en la obra, desde la transmisión del abuelo a los nietos hasta la forma en que estos relatos han llegado al propio abuelo. Asimismo, otro punto clave para el éxito de la antología es la implicación personal de la autora. Seguramente si Barambio no hubiera puesto tanto de sí misma, el producto final no sería el que tenemos ahora. Ella misma asegura en el prólogo, abro comillas, como es natural, he dado mi toque personal a cada relato. Era necesario para dar más fuerza a la narración y de ese modo llegar al corazón de los que aún conservan en sus recuerdos retazos de los hechos referidos. Cierro comillas. Y es que cada vez es más sencillo dar lugar a una literatura que no dé lugar a la emoción,
en aras de conseguir una mayor publicidad y unas mayores ventas, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no hay nada como encontrar una obra en la que haya una parte del corazón de su creador. Es así, con todos estos elementos, como se consigue establecer desde el inicio un puente entre el autor y el lector que no se disipa hasta el final del libro. Con todo esto que hemos comentado, se comprende que la obra no es en absoluto fácil de clasificar. Por su forma tenemos claro que se trata de una antología de cuentos. Sin embargo, estos relatos, más allá de las intenciones que acabamos de comentar, son también pretexto para tratar temas de actualidad desde la perspectiva del choque generacional que se produce entre abuelos y nietos. Esto se aprecia muy claramente, por ejemplo, en el relato La cueva de la judía, en el que se produce un diálogo entre el abuelo y uno de sus nietos a propósito de la guerra civil. Ante el señalamiento de la injusticia que sufrieron los oprimidos por el bando vencedor que lleva a cabo uno de los jóvenes, su abuelo le contesta, abro comillas, justo o no, era lo que había, cierro comillas. Estas declaraciones no pueden llevarnos desde luego a suponer que el abuelo toma partido por unos o por otros, o que es indiferente ante la injusticia social llevada a cabo en su juventud. Lo que realmente le sucede al personaje y a muchos de los de su edad es que aborda la vida con una practicidad y una serenidad que ya es de otra época. Estamos ante un reflejo bellísimo también de cómo avanza el hombre desde su juventud hasta su vejez y de cómo se miran las circunstancias de diferente manera. Es sorprendente cómo con unos personajes relativamente poco desarrollados, incluso tipo, se consigue esta profundidad psicológica que nos va interpelando. Sin embargo, esto no es lo único que pretende transmitir Barambio. A lo largo de los relatos se descubren una serie de temas que nos permitirían clasificar la obra como literatura rural o incluso social, dado el empeño que se lleva a cabo para ahondar pues, en esa vida rural, en la falta de recursos que muchas veces existe, lo que se ha dado en llamar la España vaciada, temas como las relaciones familiares en la actualidad, la realidad del trabajo y otros muchos que veremos conforme vayamos analizando los relatos. Una vez clarificado este intento de clasificación de la obra, pasamos a tratar ahora el asunto de la estructura. Como hemos mencionado, la antología se compone de un prólogo, 11 relatos y un epílogo. La autora da razón precisamente en el prólogo de cómo se produjo el proceso creativo de la colección. Abro comillas. La primera idea fue escribir 8 historias, que eran las que tenía más vivas en mis recuerdos. Luego surgieron 2 más, y decidí añadirlas. Lo que no sabía entonces era que tendría que ponerme a buscar una historia más. Fue presentando una de mis novelas en la 11 de Cuenca. Hablé con ilusión de este proyecto y mi amiga Lucía Guijarro, que me acompañaba en la mesa, me lanzó el siguiente reto. ¿Y por qué no haces 11 relatos en vez de 10? Sería un gran guiño a nuestra gran familia de la 11. Cierro comillas. Internamente, cada relato aparece precedido de una cita de un autor célebre o popular que cumple, a mi modo de ver, 2 funciones fundamentales para el propósito de la autora. En primer lugar, dota a los relatos de una gran autoridad al haber sido defendidos por varios escritores a lo largo de la historia de la literatura. En segundo lugar, subraya la tradición consagrada de las narraciones, al probarse que son historias similares a las que podamos encontrar en la literatura de otras épocas e incluso de otras lenguas. Esto, desde el punto de vista antropológico, es verdaderamente interesante, puesto que implica una unión entre los seres humanos que trasciende las fronteras idiomáticas, raciales o geográficas. Y es que algo muy fuerte debe existir entre los seres humanos de todo el mundo para hacerse las mismas preguntas sin que exista un vínculo entre ellos. Esta apreciación, que pertenecería en principio al ámbito de la erudición y a los estudios sociológicos y socioliterarios, de repente se mezcla en esta obra con la sabiduría popular, lo cual la revaloriza y la engrandece. En cuanto a la estructura interna del propio relato, debemos distinguir una disposición en forma de cajas, si queréis, para ilustrar gráficamente lo que sucede. Existe una historia principal que ocurre presumiblemente en el presente y que está protagonizada por el abuelo y sus nietos.
Esta línea narrativa va avanzando gracias a elementos como el trato que se da al tiempo meteorológico o la forma en la que se va llenando la casa de los abuelos según se va corriendo la voz entre los chicos del valor del tiempo que pasan junto al abuelo, por ejemplo. Estos matices dan una sensación de continuidad muy positiva porque permiten a quien lee los relatos entenderlos como un todo, imaginarse el transcurso del tiempo sin que esto implique que los relatos no puedan leerse por separado, lo cual sería lo más habitual, dicho sea de paso. Esta doble posibilidad es lo que explica que en muchas ocasiones se reitere una información que había aparecido previamente, o el lema de lo que significa para el abuelo que sus nietos le escuchen, por ejemplo. Por supuesto, este doble relato implica la presencia de dos narradores muy diferentes. El de la trama marco será heterodiegético, de tipo omnisciente, y tiene sentido que así sea porque al conocer los sentimientos de los personajes, enfatiza el sentimentalismo que se quiere transmitir y traduce la ternura que nos llega a nosotros, porque son ellos quienes la sienten primero. El segundo narrador, el de los relatos tradicionales, es homodiegético y está encarnado en la figura del abuelo, que en ocasiones estará más implicado en la historia y en ocasiones mantendrá una mayor distancia sin que esto implique un cambio de narrador. Finalmente, el punto final, valga la redundancia, de los relatos es un refrán popular que vuelve a secundar lo que explicábamos al inicio, esa intención de compartir el lenguaje rural y de corroborar que lo que se cuenta tiene un hueco en el imaginario colectivo desde tiempos inmemoriales. Y ahora sí, pasamos a analizar los relatos que forman la colección. El primero de ellos es Ni salvado por la campana, y su referencia literaria es Edgar Allan Poe. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde comienza otro? Me ha parecido pertinente traer esta cita para ejemplificar lo que apreciábamos antes sobre el papel que ejercen estas muestras de intertextualidad. En primer lugar, efectivamente, nos queda claro que probablemente el lector ya sepa que ese protagonista del relato va a ser el prototípico muerto vivo que ha aparecido en la literatura otras veces y que está contenido también en el repertorio de Edgar Allan Poe. Sin embargo, esta no es la única función que ejerce la cita, dado que por el ejemplo que se trae a colación se augura también un toque de misterio y de literatura del terror que se verá corroborado una vez finalice el relato. Del argumento del cuento, con esta pequeña anticipación ya podemos imaginarnos que el asunto que cuenta el abuelo a sus nietos es la muerte reiterada, entre comillas, de un hombre que no muere nunca, sino que es cataléptico. Sin embargo, lo primero que resulta llamativo es el contraste entre lo lúgubre de la historia que se está narrando y el tono coloquial con que es narrado. Estos dos fragmentos lo muestran muy bien. Entre el «ay muchacho, cosas más raras se han visto», si yo te digo que el muerto se despertó es porque lo vi con estos ojos que ahora ya no me sirven de mucho, y el «iba con mi padre que me empujó un poco cuando vio que no quería mirar al hombre en su lecho de muerte», no me quedó más remedio que ver aquel cuerpo inerte con un rostro más blanco que el papel y los ojos cerrados. Me quedé allí parado, incapaz de mover una sola articulación. Era la primera vez que veía a una persona sin vida y entonces vi cómo el hombre abría los ojos y me miraba. Existe una gran diferencia de tono. Estas diferencias sirven también a la autora para hablar de la diferente visión que predomina en el mundo rural, en el que hasta lo más tétrico de repente se vuelve sencillo y se impregna de una lógica que nos impacta como lectores urbanos. El abuelo asegura en el relato: «Ya sé que no parece normal, pero yo vi cómo abría los ojos y pedía un chorizo». Y llega a argumentar que esto era debido a que tenía hambre, ¿no? Son fragmentos que en cierto modo nos llegan a chocar.
También se retoma en este relato el asunto de las diferencias intergeneracionales que comentábamos anteriormente, en lo relativo a las perspectivas distintas entre abuelos y nietos. Así se nos dice que los dos muchachos se estremecieron al oír la naturalidad con la que el abuelo hablaba de algo tan espeluznante como enterrar a un vivo. Se reafirma, en este caso concreto, la dureza de las personas mayores que han visto tanto frente a una sociedad mucho más inocente en según qué aspectos. Todo ello no deja de lado la tradicionalidad del relato. En él, de hecho, encontramos varios temas tradicionales. Este muerto vivo que ya hemos mencionado, esas plañideras que acompañaban a los entierros, esa campana que se dejaba junto a la tumba. Además, se incorpora un motivo muy bonito que consiste en comprobar cómo durante generaciones y generaciones el relato, el mito, si queréis, ha servido para explicar costumbres o hechos cuando no se comprendían o de dar cabida a tradiciones como la de colocar la campana. Este detalle es fundamental porque, como era de prever gracias a la cita de Poe, el final del relato va a estar marcado por el siguiente detalle espeluznante. El día que se cumplía el año de la muerte de Fortunato, el protagonista, su familia acudió al cementerio a poner unas flores sobre la tumba. Fue su nuera la primera que se dio cuenta de que la campana había desaparecido. Rodearon la lápida y vieron que la piedra se había movido y la cuerda se había deslizado hacia adentro. Unos metros más allá, la campana descansaba sobre la tierra. Se hizo un silencio tras las últimas palabras del abuelo. No hacía falta decir más. La imaginación de cada uno de ellos terminó la historia a su manera. Este cierre es sin duda muy redondo y roza casi el terreno de la leyenda urbana, ¿verdad? El segundo relato, por su parte, tiene por título La cueva de la judía y se apoya esta vez en la autoridad de una cita de Miguel de Cervantes. En esta narración podemos apreciar ya una pequeña caracterización de los personajes que, sin llegar a ser definidos claramente, son dotados de una mayor individualidad que propicia la empatía del lector con la historia. Así se dice del abuelo que les había pedido pasar la reunión al viernes, pero el abuelo era hombre de costumbres y le molestaba cambiar sus rutinas. Además, los viernes siempre iba a jugar a las cartas al centro de jubilados de la plaza del pueblo. Faltar a su partida era casi un sacrilegio. El relato que en esta ocasión narrará a sus nietos será ambientado en la Guerra Civil y traerá una historia de amor, aparentemente imposible. Decimos aparentemente porque será el hermano de la joven Mercedes quien consiga que el romanticismo triunfe. No en vano, esta relación entre hermanos que se comprenden y se ayuda incluso a pesar de la opinión de unos padres autoritarios es el subtema del relato y deja una gran declaración en cuanto a los valores fraternos. Más allá de esto, hay otro motivo aún más tradicional que es la consagración de un lugar de la geografía de la zona a causa de lo que allí sucedió. Es el caso de la cueva de la judía, que debe su nombre pues, a esta historia y que consigue transmitir a los nietos la pasión por la tierra en la que tienen sus orígenes. De hecho, el relato finaliza diciendo que, abro comillas, el nieto tomó nota de aquel título. Estaba deseando saber sobre aquel lugar en el que aquellos dos amantes ya lejanos habían logrado sobrevivir entre murciélagos, estalactitas y estalagmitas. Cierro comillas. Otro punto importante del relato es cómo señala la figura de los abuelos como guías vitales de sus nietos y de la comunidad. Se trata de una forma de reivindicar su sabiduría y la escucha que las generaciones jóvenes quizás deberíamos realizar con más frecuencia. El abuelo asegura: uno tiene muchos años, vosotros sois universitarios, pero os falta mucho que aprender. Muchos dicen que la mejor escuela es la vida, y aunque tienen parte de razón, en mi opinión hay una escuela interminable: los libros. Y con esta declaración ya va marcando el camino de unos nietos que pueden pensar que saben más que sus abuelos, pero a los que les falta trayectoria y conocimiento para apuntar a lo que es verdaderamente importante. En otras palabras,
Encierran también un claro componente metaliterario que trata de explicar la relevancia de la literatura como forma de conocimiento. El tercer relato tiene por título Tienes más oficios que Zacatenas. En esta ocasión, la referencia literaria vuelve a trascender las fronteras de las letras hispánicas y nos trae a Jean de La Fontaine. Más allá de la trama argumental del cuento, en esta ocasión tiene gran interés la presentación de un nuevo personaje que pasa a formar parte en las siguientes historias del elenco de los nietos. Se trata de Bea. Rápidamente, como lectores, pues nos intriga esta joven, ¿no? A la que se nos presenta de la siguiente forma. La joven era una gran lectora y hacía sus pinitos como escritora. Hasta aquel momento, sus publicaciones se limitaban a pequeñas colaboraciones en revistas literarias y algún otro cuento infantil para una editorial de escasa difusión. Si lo que pretendía el abuelo era que no se perdiera todo aquello que conservaba tan intacto en la memoria, ella podría plasmarlo en una colección de cuentos que tal vez algún día llegase a ver la luz. Claro, ante estas palabras uno se pregunta, ¿quién es Bea? ¿Qué papel va a jugar en la narración a partir de ahora? Este detalle, como ya sabréis los que hayáis leído la obra al completo, se aclarará en las siguientes páginas y nosotros también lo aclararemos después. Además de esta pequeña pincelada sobre el personaje de Bea, el cuento nos vuelve a presentar una serie de motivos tradicionales y folclóricos que han dado mucho juego en la literatura popular. Zacatenas es ese personaje que sus vecinos no alcanzan muy bien a comprender por sus costumbres, pero que es querido por mostrar siempre su integridad y sus valores. Se gana la vida de forma polifacética, sabiendo un poco de todo y mucho de nada, pero llevando a cabo bien su trabajo. Esta figura está ya en peligro de extinción en nuestra sociedad, obsesionada cada vez más con esa especialización, y pronto dará lugar a todo tipo de fascinaciones por parte del público. Ya en la época en la que se enmarca el relato tenía este carisma, según se nos da a entender. Sin embargo, tiene un sabor amargo el final que se nos narra, tan trágico y tan cruel, aunque de alguna manera no es extraño que este tipo de personajes más marginales tengan unos desenlaces así. De este modo se ha llevado a la literatura y a otras artes con gran frecuencia, y de este modo se ha entrenado también nuestra conciencia literaria. La última parte que sin duda nos devuelve al entorno idílico rural es la tertulia del pueblo, en la que participaba Zacatenas y una serie de vecinos fácilmente reconocibles para el lector. Esta costumbre, fijaos que se enlaza a sí mismo con el lugar que ocupa esa misma tertulia tantos años después en la rutina del propio abuelo, demostrando que realmente, a pesar del paso del tiempo, la vida no es tan cambiante como pudiera parecer, al menos en determinados lugares. El cuarto relato tiene un corte historicista que lo hace diferente a los demás. Tiene por título el número 19 de los héroes de Valer, y su referencia marco es un texto de Miguel Ángel López de la Asunción. En este cuento son varios los temas que se tratan y el primero de ellos supone la trama argumental de la narración. Se trata de un homenaje a un personaje real, Marcelo Adrián Obregón, que fue uno de los últimos soldados españoles que volvió de Filipinas y cuya relación con el pueblo en el que ocurren los relatos, Buen H. de Alarcón, está más que probada, hasta el punto de que su tumba se encuentra allí, tal y como se cuenta en la historia. Este motivo propicia, por un lado, la vuelta a un tema tan noventayochista como la pérdida de los territorios de ultramar y le sirve a la autora para embarcarnos en un viaje a esa España de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX tan convulsa. Esa convulsión que denotan las páginas conlleva un retrato psicológico que transmite a la perfección el trauma social que supuso el fin del país tal y como se conocía. Sin embargo, este boceto histórico es también pretexto para hablar de la memoria histórica que ha estado tan presente en los últimos años, tanto en las artes como en el terreno político.
Eso sí, la cuestión se aborda desde una perspectiva diferente, porque estamos acostumbrados a asociar el término memoria histórica a la etapa de la Guerra Civil y a los años posteriores a este conflicto. Y en cambio aquí se amplía el significado del término hasta dar cabida a un suceso que ocurriría unos 40 años antes. En efecto, es terrible leer las líneas en las que se relata cómo se produce el ocaso de la vida de Marcelo Adrián Obregón y cómo es olvidado por todos a pesar de su papel en la historia de España. Este desprecio implícito continúa incluso muchos años después, cuando en el relato se nos habla de ese homenaje que se va a realizar a los héroes al que el alcalde del pueblo no desea asistir ni permite que otros vecinos asistan. El último punto clave del relato es un guiño intertextual a otra de las obras de Barambio. En el relato se dice: acabaré diciendo que una escritora que tiene aquí sus raíces publicó hace poco una novela en la que el tema que os he contado es el trasfondo de una historia criminal. En efecto, es el caso de la novela La tumba del número 19, de la que hablamos antes y en la que esta historia sirve como marco para una gran novela de misterio, lo que nos sugiere que la recurrencia del tema en la autora viene de su fascinación por este episodio. Pasando ya al quinto relato, nos encontramos con Donde se ahogó la moza. Su referencia marco es, en esta ocasión, Gabriel García Márquez. Lo primero destacable en el relato es una larga analepsis que sirve para hablar de la relación entre el abuelo y la abuela, de su trayectoria vital y de los pasos que han dado los personajes hasta llegar hasta el presente narrativo. Esto nos da una mayor descripción de cómo son los protagonistas, de qué les mueve y de cómo se explican aspectos como su carácter o sus necesidades. Los párrafos dan buena cuenta también de las diferencias entre los entornos rurales, de los que emigran en busca de una vida mejor, y los entornos urbanos, en los que pasan varios años para al final acabar volviendo a su pueblo. Sin embargo, esta historia, que también nos atrapa porque nos ayuda a encariñarnos con la familia, no es la única que se cuenta en el relato. La narración popular que el abuelo transmite a sus nietos en esta ocasión vuelve a remitirnos a ese recurso de apelar a acontecimientos determinados para crear topónimos. En este caso, en contraste con el caso anterior del que hablamos, se nos presenta un suceso trágico que a nosotros, como lectores del siglo XXI, nos emociona especialmente. Nosotros mismos hemos comprobado recientemente cuáles son las consecuencias de una riada y la devastación que ésta produce cuando se acerca a territorios poblados. No deja de ser curioso que se nos presente aquí este asunto, ya que el libro fue terminado en agosto de 2024 y la catástrofe de Valencia a la que hacemos referencia ocurrió apenas unos meses después. Pareciera que se tratara de una amarga profecía que resalta cuando, al final del relato, se empieza a escuchar la llegada de una tormenta. No obstante, esto vuelve a llevarnos al tema principal de la obra, que no es otro que los aspectos inmutables de la vida humana. Lo que en estas páginas se lee mantiene hoy sin duda su vigencia, incluso cuando se trata un aspecto tan peliagudo como es el duelo. El abuelo dice en un momento determinado, cuando habla de ese vecino que busca a su hija hasta que da con el cadáver arrastrado, abro comillas: el padre tardó un buen rato en desenterrar aquel cuerpo inerte. Regresó al pueblo con su hija muerta entre sus brazos. Creo que nunca podré borrar aquella escena de mi memoria. Todo el pueblo fuimos testigos de aquel drama. Poco tiempo después, alguien empezó a llamar a aquel paraje donde se ahogó la moza, y así sigue siendo nombrado por la gente mayor del pueblo. Bueno, y por los que han aprendido el nombre de tanto oírlo. Para finalizar con el cuento, no podemos dejar pasar por alto la valoración que se hace sobre la literatura oral y cómo la autora es perfectamente consciente de que está poniendo por escrito unos relatos de este tipo. Abro comillas: las tradiciones deben pasar de generación en generación. Algún día se lo tendrás que contar tú a tus nietos y los tuyos a los tuyos, dice el abuelo. A lo que Bea responde: entonces la información se habrá ido adornando al pasar por unos y por otros. Y el abuelo zanja: no tiene por qué ser así, pero si ocurriera, tampoco pasaría nada. Lo importante es la esencia.
El sexto relato tiene por nombre El botín y su título deja poco lugar a dudas. Lo mismo sucede con la cita que se reproduce al comienzo. Alí Baba y los 40 ladrones solo puede estar estrechamente ligado a un referente. Esto marca no solo el contenido del cuento, sino también su reiteración a lo largo de la historia de la literatura, incluso a edades muy tempranas, puesto que se trata de una narración que se comparte desde que los niños son pequeños, como cuento infantil. Evidentemente, en este caso, pues la historia se adapta a un episodio acaecido en el pueblo y más concretamente al abuelo de los chicos. Esto conlleva una sensación de historia familiar para los personajes, al ser protagonista de una de las hazañas que tanto admiran los chicos, uno de sus antepasados, y encierra una conciencia de que somos nosotros mismos quienes hoy vivimos las historias que les contarán a nuestros tataranietos en el futuro. También es una forma de contribuir a la unión de los lazos familiares, porque si bien es importante conocer la historia global, también es fundamental saber la propia y la única manera de hacerlo es precisamente mediante estos relatos orales. El episodio del robo que se describe sirve para acercarnos también al concepto del honor, que tan presente ha estado siempre en la sociedad española y por lo tanto en su literatura. Es de destacar que son precisamente los niños quienes más en cuenta tienen en el cuento este valor y quienes van a reunir la valentía para enfrentarse a la injusticia. Este tipo de personajes y de situaciones es bastante común y resulta de gran agrado para el público y sobre todo para un público más joven que ve una oportunidad de encontrar referentes de comportamiento. Igualmente típica es la incredulidad de los adultos que rodean a estas figuras infantiles, porque no son capaces de fiarse de lo que dicen los niños hasta que no tienen la obligación de reconocer que efectivamente estaban equivocados y que sus hijos han llevado a cabo una hazaña de la que enorgullecerse. Lo único que empaña el hecho heroico de los jóvenes es que uno de ellos acaba torciendo su camino, pasándose al otro lado y robando a su vez lo que acababa de rescatar. Si bien al final termina siendo el cazador cazado al que efectivamente se descubre. Nuestro siguiente paso nos lleva hasta la cueva del fugitivo, que comienza con una referencia literaria de Manuel Rojas. Lo primero que merece ser destacado en este capítulo es que en él aparece especialmente marcada la brecha generacional entre abuelos y nietos. De ahí que los nietos desconozcan una realidad pasada que el abuelo rápidamente tiene que subsanar, como es la del oficio de los carreteros. El caso que nos trae hoy es el de Juan Soria, que era carretero, y su mujer, Cayetana, en vías. El caso es que aquella gente vendía los productos del campo por los pueblos de la comarca. Llegaban a una plaza y montaban su tenderete junto a otros comerciantes que también se dedicaban a la venta ambulante. El día de mercado era un día de encuentro para la gente de los pueblos. En este mismo sentido, se mueven también las diferencias lingüísticas entre abuelos y nietos. Por ejemplo, lo observamos, abro comillas, en Las caras de los tres nietos fueron un poema. La abuela, más observadora que su marido, dejó las agujas de punto y les explicó el significado de aquella expresión que los chicos no debían haber oído antes. Cierro comillas. No obstante, entrando ya en la historia propiamente, nos encontramos ante un relato cuyo contenido sirve para defender los valores de la bondad y de la solidaridad, personificados en el personaje de Cayetana en vías. Son las buenas acciones de la mujer del carretero las que le sirven a su marido para librarse de una tragedia, porque el preso al que ella ayuda sabe reconocer la mano que se le tiende y no morderla. Esto encierra un código de respeto y honor de los delincuentes que se ha retratado ya en otras obras literarias y que no deja de dar cierta profundidad a este tipo de personajes. Por último, en este capítulo se nos vuelve a dar una pista sobre ese papel de Bea que introdujimos antes. Se nos dice que Bea hizo alguna pregunta más y tomó nota mental para que no se le quedara ningún detalle en el tintero. En cuanto tuviera su ordenador delante, añadiría aquella historia a las que ya descansaban en el archivo que había abierto para guardar toda aquella sabiduría que el abuelo les estaba transmitiendo.
Aquí ya se va perfilando la intención del personaje de ir poniendo por escrito los relatos del abuelo para no perderlos, pero todavía no se termina de saber cuál es el propósito final de Bea. Avanzando, llegamos al octavo relato, El motorista y otras correrías, que toma como referente literario esta vez a Erwin Moser. Si antes hablábamos de las diferencias lingüísticas intergeneracionales entre abuelos y nietos, ahora nos toca tratar la variación geográfica, que queda representada cuando el abuelo emplea una expresión que los niños no entienden, no por antigua, sino por local, como es el caso de Otro choto muerto. Por lo demás, el relato encierra una doble línea narrativa. Por un lado, la historia personal de uno de los vecinos del pueblo, Antonio Ojeda, y por otro, la aventura de la pandilla de jóvenes de la que éste formaba parte. Aquí aparece, como decimos, esa tradicional pandilla, aunque hay dos, una llega al pueblo con el único propósito de formar jaleo, demostrar su soberbia, pero rápidamente se ven contestados por los jóvenes del pueblo que silenciosos les hacen una jugarreta. La enseñanza que se puede extraer de esta historia es que la astucia y la pericia pueden vencer al mal siempre y cuando sea por una buena causa, como es defenderse de un agresor externo sin pagarle con la misma moneda, que es la de la maldad gratuita y la soberbia. El siguiente relato es Las campanas de la ermita vieja y tiene como referencia a Hans Christian Andersen. El primer asunto que se trata en el relato son los que despiertan en el abuelo la relación con sus nietos, auspiciada por las narraciones que les transmite. Sus palabras señalan la preocupación social por la soledad no deseada. Abro comillas, sentía la necesidad de expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos, y aquel foro era único porque tenía 3 oyentes realmente atentos a sus palabras. Cierro comillas. En cuanto al hilo narrativo propiamente dicho, este nos devuelve a la guerra civil y a los saqueos que sufrían las localidades en época de carestía. En este caso, intentan llevarse las campanas del pueblo y quienes plantan cara a los ladrones son precisamente las mujeres que viven allí. Este pretexto sirve a la autora para introducir la figura de la mujer rural, que muestra una mayor valentía que la de su marido y es quien termina sacando al pueblo, a la familia, a la comunidad de los problemas sin ayuda de ningún varón. Este no es, sin embargo, un alegato únicamente feminista. Es el retrato de una generación de mujeres, la de nuestras abuelas y bisabuelas, que la tenían muy difícil por las condiciones propias del país y por el papel de la mujer en su tiempo, pero que aún así contaban con un empuje irreprochable. A través de estas mujeres de Buenache se realiza un homenaje a aquellas que libraron batallas que nunca se pusieron por escrito, porque gracias a ellas somos quienes somos hoy. Este relato, tan pegado a la realidad, contrasta en cambio con un final sobrenatural, en el que se nos dice que, abro comillas, hay una leyenda en torno a estas campanas, que como todas las leyendas, puede ser cierta o fruto de la imaginación de los que dicen haber oído tañidos en medio de la noche en las inmediaciones de la cabaña, donde permanecieron ocultas durante 8 meses. Yo también he oído esos tañidos y puedo aseguraros que son aterradores. Cierro comillas. El penúltimo relato se llama Un perro llamado Piqueras, cuya cita esta vez corresponde a Eleanor Atkinson. En esta ocasión, la trama familiar nos lleva a tratar el tema del éxodo de los entornos urbanos a los entornos rurales y no al revés, como ha sido tendencia social desde hace décadas. Este movimiento, que ejemplifica Bea, tiene cada vez más defensores gracias a esa realidad del teletrabajo que se ha incorporado a nuestras vidas hace apenas unos años. Atendiendo ya a la historia tradicional, la autora lleva a cabo un retrato preciso de la España de los años 40, también con sus costumbres más regionales, como el concurso de surcos, por ejemplo. Por la trama del relato, mención especial merece la relación existente entre humanos y mascotas, tan distinta de la que existe hoy. Esta situación encierra el motivo típico del perro fiel,
que sigue siempre a su dueño y que le salva de una fatalidad a pesar de que sabe que será abandonado enseguida. En cambio, ni siquiera esto hace que la familia decida quedarse con el animal, que termina perdiéndose en los campos, algo que es impensable hoy en día, por suerte. Y con esto llegamos ya al último relato, al número 11. El hijo de la sirvienta quizás sea el más especial de todos los relatos contenidos en la antología. Retrata el momento en el que Paula, la nieta que vive fuera de España, vuelve a casa de los abuelos, vuelve a su pueblo. El reencuentro nos lleva a confrontarnos con la vida de esa España joven, que debe salir a otros países europeos en busca de una vida laboral de mayor calidad, encerrando así un drama familiar por la separación que emociona significativamente. Partiendo de la referencia literaria de Augusto Monterroso, la abuela es quien va a tomar la palabra en esta ocasión para narrar un relato, visiblemente consternada. La historia que va a contar es de las que dejan mal cuerpo a quien las lee, porque llevan consigo un gran sufrimiento para quienes las protagonizan. Esta sensación se incrementa si tenemos en cuenta que afecta de lleno a uno de los personajes principales de la historia, como es la abuela. Este relato nos lleva de nuevo a aquello que comentábamos antes, que casi cualquier historia es literatura, incluso los recuerdos de una familia, y que el sentimiento de arraigo familiar parte en muchas ocasiones del conocimiento, del lugar de donde venimos y de las personas de las que venimos. Una vez hemos analizado todos los relatos, nos adentramos en el epílogo y descubrimos que efectivamente Bea, como podíamos sospechar, se acaba convirtiendo en la autora de una colección de cuentos que reúne todas las historias que ha ido escuchando de su abuelo. Estamos sin duda ante una simbiosis entre la autora y su personaje en un juego con el lector. Tanto Bea como Barambio se convierten de esta manera en herederas de esa tradición antiquísima de la que hablamos, la de poner por escrito los relatos orales que se transmiten de generación en generación. Nos encontramos en una época en la que es sencillo guardar la información, pero que también tiende muchas veces a despreciar lo antiguo. Precisamente se registran cada vez más artistas que se decantan en todos los tipos de arte por ese rescate de lo popular para revalorizarlo, porque aunque no nos demos cuenta, quizás este tipo de obras sean las que interesen a los filólogos dentro de unos siglos. Ellas contienen la información de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, de quién nos ha criado, y eso tiene un valor incalculable desde el punto de vista social. Sin embargo, la autora no se contenta con eso, sino que va más allá y se atreve a tratar de manera sutil aquellos temas que le interesan y que le parecen fundamentales para entender la sociedad de hoy en día. Esta discreción provoca que en muchas ocasiones no seamos conscientes de la presencia de algunas temáticas porque las tenemos tan integradas en nuestras realidades cotidianas que son difíciles de percibir, pero asuntos como la despoblación, la riqueza del mundo rural o las relaciones familiares están presentes en esta obra, entre muchos otros. Asimismo, la colección se nos presenta como una manera de revalorizar la figura de los abuelos, que sacan adelante a tantas familias y a los que no siempre se les reconoce el mérito. A menudo se nos olvida que además de cuidar a los nietos o dar consejos, también sacaron a nuestro país adelante cuando nadie apostaba por ello. A nuestros abuelos les debemos todos nuestros derechos y libertades, el tesoro de nuestra familia, y me temo que las generaciones de jóvenes no siempre respondemos a esto como debemos. Ojalá estos relatos, que pueden leerse como colección o individualmente, lleguen a quienes necesiten leerlos y que a quienes sean más conscientes de esto les ayuden a no olvidar nunca el compromiso entre abuelos y nietos. Estamos sin duda ante una propuesta diferente, lejana de las novelas a las que estamos acostumbrados, pero que nos interpela especialmente. A mí, en lo personal, me ha emocionado porque he crecido escuchando las historias de mi abuela Carmen, y a mis 21 años me sorprendo queriendo oírlas de nuevo de su boca. A mis otros 3 abuelos no los conocí en vida, pero gracias precisamente a los relatos que me contaba mi padre, mi madre y mis tíos, he podido saber de ellos. Esas narraciones me hacen sentirlos más vivos,
porque sé que mientras recuerde sus historias estarán conmigo. Me imagino que este sentimiento es compartido por muchos de vosotros y espero que la obra haya conseguido emocionaros e implicaros como lo ha hecho conmigo. Al fin y al cabo, como reza la dedicatoria, no hay en nuestras vidas cómplice más hermoso que un abuelo. En él tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, porque efectivamente nos has logrado transmitir toda la emoción que has sentido al leer el libro y que al mismo tiempo pues van atravesando los 11 cuentos o las 11 leyendas, porque tienen una base sobre unos sucesos verídicos que los conforman. Entonces el libro efectivamente tiene, perdón, tiene muchas facetas. Porque es un libro dedicado precisamente al valor que tienen los abuelos en la trama de las relaciones familiares y en este caso pues toda esa serie de leyendas, menos la última, que la refiere la abuela, las va transmitiendo además con una gradación en la que se va aumentando se van aumentando las perspectivas sobre el proceso oral que se está llevando a cabo, un abuelo muy especial. Cuando llegamos a la nota de los agradecimientos, nos damos cuenta de que, al igual que te ha ocurrido a ti, Carmen, la autora Nieves Barambia da, en primer lugar, gracias a su abuelo Constantino Barambia por llenar mi infancia de leyendas. Dos de ellas son La cueva de la judía y la de Donde se ahogó la moza, que conforman dos de los textos de esta antología. Pero, evidentemente, además del abuelo, pues están también presentes la figura de su padre, de otros tíos, de habitantes de este pueblo, Buenache de Alarcón, en la Sierra de Cuenca, que le han ido proporcionando los materiales, ¿no?, que acaba utilizando para reunir, ¿no?, la antología de cuentos que nos transmite. Así que tú tenías enteramente toda la razón. Este libro puede de algún modo enfocarse de la perspectiva de la temática rural, que es una de las que tiene ahora mismo una mayor relevancia en el orden narrativo, pero también desde cuando estabas comentando un décimo de los cuentos desde la perspectiva de la tradición familiar, el valor de la familia. En este ciclo hemos visto diversas novelas en donde un escritor, bueno, pues está rescatando o recuperando todo un conjunto de historias familiares porque sabe que esas son sus propias raíces y porque de algún modo lo que él es lo debe a todo el esfuerzo que han ido realizando unos antepasados para legarle una manera de ser, un conocimiento de unas costumbres, una forma de estar en el mundo, en definitiva. Entonces esa sería una temática que entraría dentro de lo que Pozuelo y Bancos denomina las figuraciones del yo y que quizá debiera de ampliarse a las figuraciones del nosotros. Quizá un escritor como Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, al que conoce muy bien Enrique Álvarez Villalobos, daría cumplido testimonio, ¿no?, de lo que supone asentar, ¿no?, en la memoria de una familia, además mencionados todos los antepasados, la identidad que él está poniendo en juego en la creación literaria. También, por ejemplo, Andrés Newman, en el ciclo que dirige Enrique Álvarez Villalobos, dedicado a la narrativa hispanoamericana, pues, escribió Un viaje a Argentina, creo que es el título, si mi memoria no falla, en donde es capaz de recuperar hasta la memoria, no de los abuelos, sino de los bisabuelos, incluso de algún
tatarabuelo, transmitido precisamente a través de esta comunicación oral de historias que van pasando de unos a otros. Así que, indudablemente, este libro acierta plenamente con el título, porque esos guardianes de la memoria tienen que ser indudablemente esos dos nietos más las dos nietas, Bea y Paula, que aparecen en el desarrollo de la obra. Es cierto, y tú lo has explicado muy bien, que Bea va a ser la que se sentirá más identificada. Se dice en bastantes cuentos que el abuelo sentía una predilección por ella, ¿no? Que era su preferida, ¿no? Y en fin, hay situaciones de un cariño que los une a ambos y que de algún modo acabamos viendo cómo ella será la destinataria fundamental de todas esas narraciones y que en ese epílogo que no corresponde a Nieves Barambio, perdón, sino a esa suerte, ¿no?, de figura en la que ella se ve encarnada, esa nieta, ha acabado, ¿no?, de recoger todas esas narraciones, ha logrado darles una forma y recibe emocionada pues la visita del abuelo, que viene con un ramo de flores para entregárselo, que ya corresponde, en fin, a alguna situación que la propia Nieves Barambio haya vivido también en relación a su abuelo, pero bueno, eso solamente lo podría explicar ella. Entonces, el libro está construido como en una técnica, como tú muy bien has señalado, de esas cajas encastradas, una estructura encastrada que se va repitiendo metódicamente en cada uno de los 11 relatos que conforman esta antología. A mí me ha recordado aún lejanamente a la técnica del marco que pone en juego don Juan Manuel en el libro del conde Lucanor. No propiamente porque haya aquí un consejero, lógicamente el ayo de los nietos podría llegar a ser el abuelo, sino por ese cierre, ese refrán. Además, el término es el que se utiliza en ocasiones en el libro del conde Lucanor, porque era un término que viene de la tradición occitánica, refrain, que significa dístico, síntesis de una enseñanza que se quiere ofrecer, y que aquí, bueno, pues está nada más que ligado a lo que llegan a ser refranes, ¿no?, sentencias que de algún modo no todos podemos conocer porque las habremos oído, las habremos incluso utilizado en numerosas ocasiones y se avienen, ¿no?, con certeza a lo que ha sido el desarrollo de esos cuentos. Cuentos en donde se combina tanto lo misterioso, porque evidentemente solo aquello, ¿no?, que nos puede llamar la atención es lo que nos impresiona y lo que transmitimos a los demás, y también algunos que llegan a tener un punto de crueldad, ¿no? A mí me pasaba lo mismo, ¿no?, con el del perro que acaba siendo abandonado, ¿no? Esto hace que en la obra se estén continuamente contrastando los tiempos en que viven los nietos con la época en la que los abuelos tenían la edad de los nietos y, lógicamente, eran destinatarios de estas mismas tradiciones orales, pero no tenían la capacidad de vivir con las comodidades con que esos nietos están viviendo, ¿no? Tenían que trabajar en el campo, como ocurría con el abuelo, tenían que ser sacados de la escuela, tenían que aportar, ¿no?, económicamente algo para el sostenimiento de la familia, ¿no?, porque indudablemente esto se situaría, ¿no?, en un momento posterior a la guerra civil, una posguerra muy dura, que no se deja de lado ni siquiera ese recuerdo, como tú has señalado, de la contienda que todavía nos sigue marcando de una forma cierta. Eso hace, y es también verdad, que haya una reflexión sobre la transmisión de estos relatos orales, porque el abuelo una y otra vez les hace ver a los nietos que los hijos que ellos tuvieron
no les hacían ningún caso y que, bueno, pues pasaban de largo, ¿no? Por esta serie de relatos que a lo mejor, ¿no? Pretendían de alguna forma hacerles llegar. En cambio, el abuelo sabe que en los nietos sí que va a tener un público más fiel y sobre todo que va a seguir de una forma cierta pues todo lo que en su memoria conserva y que ellos serán los guardianes de la memoria de ese abuelo, indudablemente. Entonces, eso es muy importante porque, de algún modo, pues en fin, los que somos abuelos bien lo podemos ya saber, la comunicación con los nietos es mucho más especial, más sensible, sentimental también, si me admite este término, que no con los hijos, a los que tienes que educar, a los que tienes que criar, a los que tienes que transmitir un código de valores y tienes que mostrar pues una cierta severidad entre comillas, ¿no? Es decir, marcando unas ciertas distancias para orientarlos a la vida. Todo eso con los nietos, pues lógicamente te despreocupas. Ya tienen sus padres, pues que sean ellos los que les echen la bronca, los que les regañen, los que de algún modo jueguen el papel que tú ya has desempeñado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un valor también muy curioso el que la autora está poniendo aquí de manifiesto, ¿no? Muchas veces el abuelo lo dice, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Y se va repitiendo, ¿no? Constantemente. Quizás sería este el único elemento, ¿no? Que yo señalaría como la antología adolece, ¿no? De algunos puntos que son que se están repitiendo, ¿no? Pasajes continuamente. Es verdad que el abuelo, pues, es consciente del papel que está desempeñando, ¿no? Y la autora Nieves Barambio, pues no hay cuento en donde esté insistiendo sobre esa función de transmitir su memoria a los nietos. Bien, hay un pasaje que dice, siempre os digo lo mismo, sé que soy un poco cansino, ¿no? Y cada uno dice, es quizá no demasiado cansado el estar escuchando siempre esta serie de reflexiones. Pero bueno, luego hay otras que tienen un valor metanarrativo, si cabe esta aplicación entre los mismos nietos. Hay momentos en que discuten sobre el valor de las historias basadas en hechos reales, que es lo que aquí sucede. Y hay uno de los nietos que se llama Martín que dice, la realidad siempre supera a la ficción y Bea inmediatamente lo apoya, claro, porque está de algún modo ya desempeñando ese papel de convertirse en garante de la memoria del abuelo, ¿no? Mientras que otros pues tienen otra opinión distinta y dicen, no, pues lo que el autor inventa, la ficción, pues tiene también un cierto mérito, en fin, ese tipo de diálogos que van manteniendo los nietos ayuda, ¿no? A dar agilidad al agilidad y cierta verosimilitud a las reuniones de los jueves, como decía Carmen, que se van repitiendo continuamente. Bien, había dicho que iba a ser breve, ¿no? En este sentido y como siempre, pues no logró serlo. Así que esto es lo que yo quería señalar. No sé, Carmen, si tú quieres añadir alguna reflexión a los comentarios que yo he realizado, quieres incidir en alguna cuestión. Bueno, es difícil, ¿no? Después de escucharte decir algo que sea novedoso, ¿no? Pero bueno, con respecto a esta reiteración de la que hablábamos, que a mí Sí, también me ha parecido llamativa muchas veces, yo pensaba en esos momentos de la infancia en los que leía cuentos o ya en mi adolescencia sí, estudiaba la estructura del cuento y entonces siempre nos traían cuentos individualmente, ¿no? Entonces enseguida me di cuenta de que era esa intención de separar, digamos, cada relato y poder hacer que así llegue a más lectores y que se lea en más contextos que no sea la sí, lectura de la antología completa lo que hace que efectivamente esos fragmentos se repitan, ¿no? Porque en cierto modo, si no estuvieran esas reflexiones, la obra no sería la misma y la intención de la autora no sería la misma, ¿no? Pero bueno, más claro. allá de eso, la verdad es que no tengo nada que añadir.
Sí, como hemos indicado, eso permite, ¿no?, que a lo mejor el lector se sienta más identificado con esas reuniones, ¿no? A veces el abuelo les regaña, ya voy, mira que tenéis siempre prisa. A mí me gusta recordar y recrearme en lo que acude a mi memoria, se dice en la página 22, por ejemplo, ¿no?, que es importante porque de algún modo hace que ese marco, ¿no?, de vivencias lo percibamos de una forma más cercana. Bien, damos paso, si te parece, Carmen, a algún comentario que los participantes pues quieran hacer. Muchos de ellos pues han vivido en pueblos, conocen la vida de los pueblos y estoy seguro de que ellos pues han tenido también abuelos, ¿no? Y han sido seguramente receptores de muchas historias que habrán podido, ¿no?, ir evocando a medida que tú ibas pasando por esos 11 relatos que contiene esta antología. No sé si alguien quiere realizar alguna aportación o... Sí, Jimena. Jimena, debo decirlo antes de que hable, que es la única alumna de segundo de grado de este año que se ha animado a participar, ¿no? Y además, bueno, pues es una persona muy entregada a la divulgación de la cultura y realiza muchas actividades. Perdona, Jimena, ánimo, venga, dinos. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Buenas tardes, sí, muy bien, te oímos. Bueno, pues yo lo primero que quería decir es darte las gracias, Carmen, por la presentación, porque la verdad que como te han puesto por el chat, creo que ha sido muy entrañable y a mí Mm. personalmente me has hecho revivir todos esos sentimientos tan positivos que me ha generado la lectura del libro, así que lo primero, gracias. Y luego, en segundo lugar, yo quería comentar una cosa que, bueno, no sé si me ha pasado a mí solo o si también en tu caso ha sucedido así, Carmen, y es que si bien es verdad que yo iba preveyendo un poco el papel que iba a jugar Bea al final del libro con ese epílogo del que has estado hablando, sí que yo tenía la sensación, acercándome hacia el final del libro, que por algún motivo el abuelo iba a acabar falleciendo. No sé si ha sido Mm. bien por mi propia experiencia propia de no haber conocido a mis abuelos y por tanto no tengo esa sensación tan de cercanía con el grupo de edad de la gente mayor, pero sí que tenía un poco, no sé, me daba esa sensación y al final como ha resultado todo lo contrario, quería preguntarte, ya que has hecho hincapié en cómo la autora decide apostar por la ternura y por las emociones positivas, si crees que esa apuesta por estos valores responde a algún tipo de movimiento cultural actual que esté en contra del fatalismo y del dramatismo que podemos encontrar en otras novelas de este siglo. Bueno, Jimena, yo te doy las gracias a ti también, en primer lugar, por la pregunta y por las palabras tan bonitas que has dicho al principio. No he compartido esta sensación de que el abuelo fuera a morir, pero entiendo perfectamente tu perspectiva y ahora que lo mencionas me parece perfectamente factible que así fuera. Porque también, como hemos hablado, nuestra conciencia literaria y también incluso cinematográfica nos va preparando para una serie de situaciones, ¿no? Y este podría ser el argumento de una novela o de cualquier película. Sin embargo, no creo que sea que la autora se esté añadiendo a una corriente que evite el fatalismo o la tristeza, sino que creo simplemente que puede ser por dos motivos este final. El primero, que en el momento en el que se planteó la autora la creación de esta colección de cuentos, el abuelo continuara con vida y por eso para ella, dentro de esta implicación personal, no existe la muerte del abuelo. Y la segunda es un poco más personal mía y un poco metafórica, si me lo permites, y es que cabría preguntarse si los abuelos mueren alguna vez. Es decir, Mm. evidentemente en el plano físico mueren porque todos morimos, pero, y tú, Jimena, me entenderás que has mencionado, ¿no? Que no conociste a tus abuelos, creo recordar, o que han fallecido, pues realmente comprobamos que nuestros abuelos para nosotros siempre siguen vivos. Entonces, esto puede ser una extensión del sentimiento que tenemos los seres humanos cuando perdemos a alguien muy querido que nos sirve pues como guía de la vida, como compañero, como cómplice, y que aunque ya no esté físicamente, pues realmente sigue continuando con nosotros. Como estamos en el ámbito de la literatura y eso nos permite
descubrir nuevos mundos, a mí me parece bonita la perspectiva de que ese abuelo nunca muera, porque está de alguna manera inmortalizado en las páginas de la antología. Conforme, Carmen, sí, efectivamente, yo creo que es una idea que subyace, ¿no?, en este libro, y a lo mejor por ello mismo la autora prefirió poner en primer lugar el cuento del hombre que nunca muere, ¿no?, o que resucita dos veces, como tú has estado comentando, porque también hay es salvado por la campana, ¿no?, porque él, como nieto, el abuelo, pues ve a esa persona resucitar, y eso podría tener, ¿no?, quizá una analogía con una de las lecciones que la obra pretendería entregarnos. Bueno, una manera de verlo, ¿eh? Muy bien, gracias, Jimena. ¿Tenéis alguna cuestión más que plantear? ¿Habéis dejado algunos mensajes? Sí, Enrique. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo antes de nada, pues como Jimena, me sumo a los agradecimientos y a la felicitación a Carmen por la presentación. También tengo que agradecerle, y era con lo que quería comenzar, que me pasara el texto, vamos, la antología para poder traerla hoy leída, porque a mí también me ha sido imposible y eso ha sido una de las cosas que más me ha hecho pensar, porque yo creo que es una obra que tiene una relación muy fuerte con el espacio real en la que se sitúa, y perdón, porque he dicho novela, bueno, antología, llamémoslo X, eh, pero que a pesar de seguramente existir o vivir gracias a la relación que mantiene con ese lugar, que está muy marcada, lanza, bueno, pues no solo historias, sino también mensajes que son preocupaciones universales. Y yo creo que una forma de reflejar este asunto por parte de la autora es precisamente esa relación que establece entre los refranes populares, refranes tradicionales, refranes anónimos y citas célebres, ¿no? Como queriendo unir estos dos mundos. Y bueno, ese corte pues me llamó mucho la atención a lo largo de todo el texto, también porque muchas de estas historias nos pueden sonar historias parecidas, porque realmente, y vuelvo a lo que decía al principio, aunque es un texto que bebe de la relación que mantiene con su espacio real, a la vez refleja otros muchos espacios, ¿no? Estas historias podrían haber pasado en cualquier otro pueblo de España, incluso si me apuras, del mundo. Y sí que me ha llamado la atención, bueno, el estilo en el que estaba escrito, porque era un poco algo a lo que no estamos acostumbrados en este ciclo, que es a recuperar esa narración de cuento, como bien decía Carmen al principio de su presentación. Y como Carmen has presentado otras obras de la autora, a mí sí que, bueno, yo no la conocía y me ha llamado la atención y quería saber si has podido acercarte a alguna obra y si el estilo es parecido, si esta forma de contar del cuento, pues con oraciones muy breves, con un estilo muy sencillo, muy fácil de seguir, a veces infantilizado en cierta medida, pero bueno, yo creo que tampoco es una pega que se le pueda poner en este caso a esta antología que hemos leído, pero bueno, si este tema se repite en otra de las obras de la autora y podríamos decir que forma parte de su estilo propio o si no tienen nada que ver y esta obra, bueno, pues es un paréntesis dentro de su producción, pero como hay una de las obras que has mencionado que me parece que decías que rescataba una historia de 4 mujeres o algo así, bueno, pues simplemente quería plantear este tema a ver si podemos sacar alguna conclusión en este aspecto. Hola, Enrique. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí varias cosas, ¿no? He leído de las novelas que he señalado hasta el día de hoy 2, sin contar, por supuesto, la colección, ¿no? Las que yo he leído son La tumba del número 19 y Al borde del precipicio. Le contaba a Fernando, fuera de grabaciones y del inicio de la ponencia, que yo conocí a la autora gracias a que ganó el premio Tiflos
con precisamente Al borde del precipicio. Y fue una novela que me sorprendió mucho porque, y os invito a que la leáis, es muy original por su planteamiento, por la forma en la que está narrada. En fin, no quiero contar grandes elementos porque es algo que merece ser leído por uno mismo, ¿no? Y enseguida me apresuré a leer La tumba del número 19, que tiene otro corte radicalmente diferente. Es decir, pasamos de Al borde del precipicio, que es una novela de misterio, a La tumba del número 19, que también tiene misterio, pero que tiene un carácter histórico muy marcado. Entonces, lo que yo creo que sucede con la autora, respondiendo a tu pregunta, es que, claro, el escritor que tiene talento puede escribir lo que quiera, por así decirlo, ¿no? Cuando a uno le tocan las musas, para entendernos, pues tiene gran claridad para escribir novelas y obras de muchos tipos. Entonces, realmente, la conexión entre estas tres obras que yo he leído, pues sí, claramente son los escenarios, la provincia de Cuenca, la presencia de la tradicionalidad de los pueblos, que siempre tiene un carácter marcado porque en el fondo es una forma de reivindicar los espacios rurales, pero la manera de tratar las obras en general no tiene nada que ver. Entonces, es una figura interesante la de esta autora, ¿no? Porque nos permite observar una trayectoria que, aunque todavía no es muy dilatada en comparación con otros autores contemporáneos, tiene muchísima variedad y tiene un poco, pues, un poco de todo para el que se acerque y le guste más un tipo de novela u otra, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo creo que sí, Enrique. Sí, vamos, iba a decir que sí, porque al final entiendo que la respuesta es que no, que realmente el estilo en las otras novelas pues es completamente distinto y que esto ha sido solo una forma de amoldarse a lo que quería recuperar, bueno, más que recuperar, mantener, ¿no? Esto En es, esta sí, antología. sí, esto Sí, es. vale, muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Algo que queréis añadir? Conforme, pues antes de darle la palabra a Carmen para que cierre esta primera ponencia del séptimo ciclo, os recuerdo que la próxima novela que será aquí analizada corresponde a Isaac Rosa, Las buenas noches, la última de las novelas que, bueno, la última lógicamente es de 2025 y será María Álvarez Villalobos quien la valore. Así que ya os convocaré el lunes antes, pero es el 4 de febrero. Carmen, pon el broche a la inauguración de este séptimo ciclo que no podía haber empezado con mejor pie. Bueno, pues nada, ya nos despedimos. Me despido dándoos las gracias por haber estado hoy, por haber compartido conmigo esta lectura tan especial. Espero que os haya gustado, que se os haya hecho amena también la presentación y deciros que no puedo esperar a escuchar a mi querida María dentro de 2 semanas. Muy bien, pues a ese plazo nos remitimos. Gracias a todos y cerramos ya la jornada.